Controversias, patrocinado en parte por Comex, calidad que se pinta sola. Crazy Guys, donde le resuelven sus problemas de comunicación. Y por Funeraria González, sirviendo a la comunidad desde 1928. Buen día. Les habla el doctor Carlos Soria desde no solo el corazón y el cerebro de la industria maquiladora en Tijuana, Baja California, México, sino desde el estómago y el intestino de este monstruoso complejo que una vez que come materia prima para elaborar maravillosos productos terminados que regresan al extranjero, deja como residuo digestivo de esta materia prima toneladas y toneladas de sustancias tóxicas y peligrosas, que lejos de ser pasadas a Estados Unidos para su eliminación, siendo que ellos cuentan con mejor tecnología, los residuos son dejados en nuestro país para disponer de ellos en forma más económica, bajo menos presión y control gubernamental, y a costillas de la salud de los mexicanos y del subsuelo y agua de Tijuana. Pues creámoslo o no, los Estados Unidos consideran la salud de los mexicanos como de menor valor o más barata de curar que la de los ciudadanos americanos. No estoy hablando de más, aunque de eso ya tengo fama. Muy sencillo ejemplo sería el que todos los experimentos que en humanos se hacen de medicinas nuevas son realizados en México, Sudamérica o África por compañías transnacionales americanas que usan a nuestros pacientes como conejillos de indias para probar los nuevos medicamentos, sencillamente porque las leyes americanas protegen fuertemente a los ciudadanos americanos de no usar nuevos medicamentos sin que antes hayan sido probados en otros seres humanos de otras nacionalidades. Y las autoridades de esos otros países, a Dios bien gracias. Lo mismo sucede con los productos tóxicos que cientos de compañías extranjeras producen en México y que ya no son regresados a Estados Unidos. La generación de desechos tóxicos industriales en la frontera depende del tipo de productos que se manufacturan y ensamblan en la región. Los sectores que generan un riesgo mayor para el medio ambiente y la salud pública son electrónica, metal, autopartes, plásticos químicos, maderas, piel, imprenta y vidrio. Las sustancias tóxicas más frecuentes cubren una amplia gama de solventes, ácidos, sustancias alcalinas, metales pesados, resinas, plásticos, pinturas, tintes y lacas. En los últimos años, el gobierno mexicano ha autorizado el primer intento serio de incinerar, quemar o disponer de los residuos tóxicos en un par de plantas localizadas en Tijuana. Plantas que han ocasionado una gran protesta por parte de algunos habitantes de la frontera. Nos referimos a Titiza y Tehesa. Nos encontramos con el licenciado Jesús Ernesto Cepeda Matamoros, que es el subdelegado regional de la zona costa para la SEDUE. Licenciado Cepeda, más de 550 maquiladoras y quizás unas 200 nacionales, regionales, producen mucho material de contaminación. ¿Cuál es el camino normal para su desecho? Bien, mira, el camino normal de los desechos de esta industria es que si ellos utilizan materia prima extranjera para este proceso, la van a tener que regresar al país de origen. Si es materia prima nacional, tendrá que entrar primero que sea desecho tóxico, porque en muchos de los casos, y la mayoría es desecho industrial, desecho que puede tener un lugar y destino dentro de la misma ciudad que pudiera ser un lugar dedicado a recibir como basura, ¿no?, de industria. Por otro lado, todas estas empresas que tengan tóxicos tendrán que enviarlos a confinamientos en México, ¿verdad? Ahora, todos los desechos que tenemos en la ciudad, desde la basura que es de una casa, un domicilio particular, pasa a ser un desecho que puede ser contaminante, ¿verdad? Pero tenemos un proceso normal, tenemos un relleno sanitario. Esto implica que la ciudad tiene una vida de acumulamiento de problemas contaminantes, pero
que hay medios y canales para solución de ellos, ¿verdad? Tijuana tiene en este momento, en el caso de la basura, alrededor de 800 toneladas diarias de basura, ¿verdad? Licenciado, creemos que el primer intento serio para disponer de estos materiales son las plantas Titiza y Tehesa, que están ubicadas en playas de Tijuana. ¿Qué nos puede usted decir de estas plantas? Bien, mira, yo me quisiera referir a las plantas que tienen un proceso de neutralización o de reciclaje. Bien. Como México y como otros países, en la época que estamos viendo, hay necesidad de dar respuesta a la industrialización. En el caso de México, nosotros estamos vigilando y supervisando que se tenga un lugar y que se tenga un destino final para todos los desechos de todo tipo, ¿no? Ya sea doméstico, ya sea industrial, ya sea tóxico, ¿no? Creo que como los países industrializados necesita tener una alternativa, ¿verdad? Y estas son las alternativas. Tehesa es una recicladora, nos decía usted, Bueno, de Tehesa productos. es una recicladora de solventes, de materiales que han sido desechados por la industria, que lo recicla, lo neutraliza y luego lo reintegra al país de origen en el caso que sea de otro país. Ajá. Y en el caso de Titiza, que aún no está funcionando, ¿se supone que va a ser un horno incinerador de desechos también? Bien, en ese caso, esa empresa no ha entrado en funcionamiento, Ajá. está en proceso de instalación este horno. Este horno tiene primero que la empresa tiene que hacer la solicitud de operación a la Secretaría. Esa solicitud de operación tendrá que ir directamente a la Dirección de Control y Prevención de la Contaminación en México. Después de eso se hará un periodo de pruebas y si tiene un funcionamiento del 99.99 pudiera funcionar. Pero tenemos que esperar todavía ese proceso para saber en México la Dirección General a nivel nacional qué va a determinar respecto a las pruebas que se tengan con esa empresa. En el caso de que funcione, ¿cuál sería el peligro potencial para la población de Tijuana? En el caso que funcione, tendría que funcionar con el 99.99 y eso implicaría una seguridad, ¿verdad? Licenciado, ¿usted por qué piensa que fue autorizado por el gobierno mexicano la ubicación de estas plantas tan cerca de las comunidades habitacionales? Bien. ¿Había una ley en ese entonces o no había ley en ese entonces cuando fueron autorizadas? Bien, miren, las empresas que tienen una autorización anterior a nosotros, y la responsabilidad sigue siendo de la Secretaría, tuvo que valorar la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación algunos aspectos, como son las autoridades locales, las autoridades estatales, que implica una licencia de uso de suelo, ¿verdad? Esto fue en 1987, algo que al haber valorado la Dirección General y en base a eso aprobó esta instalación. Y después del 87 me dice que hay una nueva ley. Bueno, no nueva ley, ¿No? se crea la ley de ecología en México. Que dice que no pueden ser puestas ahora en zonas cerca de la ciudad. Dentro de la reglamentación Ajá. que existe para la industria, para la maquila, es que se deben de instalar en un parque industrial o una ciudad industrial o un lugar definido para la industria en este caso. Esto es después de 1987, ¿no? O sea que si en este momento alguien pediría una nueva licencia para poner otra planta, ya no podría ser autorizada, por ejemplo, en playas de Tijuana. Cuestión que se está exigiendo por parte de la Secretaría la instalación en un lugar adecuado para la industria, ¿verdad? Pero esto también lo decidiría la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación en CEDUE en México. En México, pero ustedes como CEDUE local, ¿ustedes recomiendan ciertas cosas a México? Dentro de las exigencias, inmediatamente exigimos que tenga un lugar adecuado a la industria. Muy bien. Por último, licenciado Cepeda, ¿cree usted que deberían de ser reubicadas estas plantas?
TITISA ITS? Bien, mira, en el aspecto, como lo preguntas, la empresa y la Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología van a decidir, en el caso de la Secretaría, la Dirección General de Prevención y Control de la Corrupción, si se hace o no se hace esta reubicación, ¿verdad? Es una demanda de la comunidad. Aquí estoy en funciones y trataré de hacer mi mejor papel y mi mejor trabajo para la sociedad de Tijuana. Pero es una decisión que no me corresponde tomar a la instancia de gobierno en la que me encuentro, que es una subdelegación. Crazy Guys le resolvemos su problema de comunicación. Contamos con las mejores marcas de estéreos y alarmas para su automóvil, así como el más completo surtido de teléfonos celulares y accesorios, luces, sirenas y equipo de seguridad, accesorios y equipo de monitoreo para su hogar o su negocio. Además, le ofrecemos servicio de instalación y reparación profesional. Y ahora ya lo sabe. Con Crazy Guys de la calle Main en Chula Vista, sus problemas de comunicación ya están resueltos. ¿Le gustaría lucir de 10 a 30 años más joven? En el Hospital Cosmetológico Villa Floresta le ofrecemos lo más actualizado en tratamientos cosmetológicos con y sin cirugía. Peelings para quitar arrugas, liposucción para delinear su cuerpo, cirugía de nariz para lucir más bella, cirugía de cuello para quitar piel sobrante, tratamiento de abdomen para reducir tallas, así como implantes de busto. Porque una inversión en su aspecto físico puede ser la mejor inversión de su vida. Llámenos al 89 1240. En Autos Santana y Motores Ramírez tenemos los mejores autos usados de ambos lados de la frontera a precios accesibles para todos. Comprobado, no tenemos comparación. No solo se ven como nuevos, están como nuevos. Visítenos y vea nuestro amplio surtido de autos de todos tipos. Nuestro amable personal le ayudará a escoger el auto que más le convenga. Lo esperamos en el kilómetro 1, carretera libre a Ensenada. Recuérdelo, Autos Santana y Motores Ramírez. 2 lotes, una sola calidad. Funeraria González, sirviendo a la comunidad desde 1928. Contamos con los servicios completos de funerales, panteones, mausoleos y cremaciones, así como traslados dentro del país o a cualquier parte del mundo. Servicio las 24 horas a los teléfonos 85 33 16 al 85 33 18. Funeraria González, la más antigua y con experiencia en el ramo. Texturía es textura, texturía es color, texturía es que comes, imaginación. Novedosos recubrimientos para interiores y exteriores listos para usarse. Textury recubre con imaginación. Es de Comex. Bien, ahora nos encontramos con un grupo de personas que representan a su vez a otro grupo muy grande que en Tijuana se opone a la presencia y funcionamiento de las plantas recicladoras e incineradoras de playas de Tijuana. Nos referimos al Foro Ecologista, al grupo Aire Sano y al grupo de Amas de Tijuana, Amas de Casa de Tijuana. Con nosotros el doctor Manuel Flores Arce de Aire Sano nos va a hablar sobre el tema. Doctor Flores, venimos de la CEDUE y nos dicen ahí que en el caso de operar estas plantas lo harían con un porcentaje del 99.99% de seguridad. ¿Usted cree en eso? Bueno, mire, en todo el mundo cuando hay instalación de incineradores se maneja ese número. Son los famosos 4 nueves. 99.99% de eficiencia quiere decir que de cada 1000 toneladas de desecho peligroso que se vayan a introducir al incinerador, casi todo va a quemarse. El problema es que si estamos hablando de miles de toneladas, ese 0.001% es una cantidad considerable. Entonces, estamos hablando de una cantidad de varios kilos, incluso varias decenas de kilogramos de productos altamente tóxicos que van a parar a la atmósfera inevitablemente. Esto es bajo condiciones normales, bajo condiciones ideales incluso de operación del incinerador. Si tenemos ahora al biólogo Jorge Caldera. El biólogo, nos dicen las amas de casa, representado por la señora Díaz en este momento, de que pues, están condenando a la población a sufrir una serie de problemas de salud. ¿Qué no estarán exagerando un poquito las amas de casa? Mire, la tecnología en este momento y las investigaciones científicas en este momento pues son muy claras en países como en los Estados Unidos, como Canadá o en Europa.
en donde está prohibido la utilización de este tipo de tecnología para la disposición de desechos peligrosos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que, entre otras cosas, como lo mencionaba el doctor Flores hace un momento, uno de los productos de emisión de las chimeneas son dioxinas. Manejando ese famoso 99.99%, esa pequeña cantidad de dioxinas que supuestamente sale trabajando en condiciones ideales de esas chimeneas, puede alcanzar cantidades de hasta aproximadamente 1.600 kilogramos de dioxinas descargadas en la operación normal de ese horno en un año. Estas dioxinas son unos agentes altamente cancerígenos. Pueden producir, entre otras cosas, efectos en los pulmones, efectos en el hígado y en la piel. Pero sobre todo, y una de las cosas que más preocupa a las amas de casa como madres, es el efecto teratógeno que mantienen. Es decir, está comprobado que incide directamente sobre la formación de los fetos durante el embarazo de las mujeres. Eso es algo que ha preocupado realmente a las amas de casa. Señora Marta Rocha, nos dice el biólogo, perdón, que en Estados Unidos y en Canadá sobre todo ya están prohibiendo este tipo de fábricas o este tipo de incineradores. ¿Por qué en México? Esa es una pregunta que hemos hecho hasta el cansancio y que nadie nos ha contestado. Se soslaya por todas nuestras autoridades. Como puede usted ver, después de que las amas de casa nos enteramos qué es lo que va a pasar en estas plantas, tan cerca de nuestra comunidad, tan cerca de todo Tijuana, ubicadas en un área poblacional sumamente grande. Investigamos, nos ponemos en coordinación con todos estos grupos, con todos estos científicos, y estamos en un estado de alarma terrible. Nos lanzamos a tocar todas las puertas, tocamos todas las instancias, hasta el presidente de la República, hasta su esposa, la primera ama de casa de México, Claro. y no hemos tenido respuestas. Ingeniero Jorge Soto, ¿cuál es el impacto sociopolítico que este problema está trayendo sobre la población? Bueno, esto lo hemos comentado en muchos de los foros que hacemos cada 8 días. La población, toda la población, estamos muy preocupados por la operación de esos hornos. Nosotros creemos y tenemos todavía confianza en que nuestras autoridades decidan la cancelación de ese horno. Esto ha provocado una conciencia muy generalizada desde el punto de vista ecológico. La gente ya habla más de ecología. La gente parece ser que lo único positivo que ha traído la Chemical Waste aquí a la ciudad de Tijuana ha sido el fenómeno del rechazo hacia la incineración y como consecuencia de esto ha saltado a la opinión pública la situación de la conciencia ecológica, como que ya nos defendemos más, como que ya nos organizamos más, como que ya los grupos sociales que tradicionalmente sus actividades las han dirigido hacia ámbitos que no son muy productivos o que no son muy trascendentales desde el punto de vista social, actualmente hemos visto que ellos inclusive nos llaman al foro ecologista para que vayamos a platicar con ellos sobre aspectos ecológicos de la ciudad y hemos recibido muchísimas muestras de apoyo. Hemos hablado con grupos como los egresados de la Universidad de Guadalajara, con grupos como los madrugadores, del Grupo 21, algunas otras organizaciones que son significativas ya para lo que está pasando en nuestra ciudad. Texturí es textura, texturí es color, texturí es que comes, imaginación. Novedosos recubrimientos para interiores y exteriores listos para usarse. Textury recubre con imaginación. Es de Comex. Funeraria González, sirviendo a la comunidad desde 1928. Contamos con los servicios completos de funerales, panteones, mausoleos y cremaciones, así como traslados dentro del país o a cualquier parte del mundo. Servicio las 24 horas a los teléfonos 85 33 16 al 85 33 18. Funeraria González, la más antigua y con experiencia en el ramo. Crazy Guys le resolvemos su problema de comunicación.
Contamos con las mejores marcas de estéreos y alarmas para su automóvil, así como el más completo surtido de teléfonos celulares y accesorios, luces, sirenas y equipo de seguridad, accesorios y equipo de monitoreo para su hogar o su negocio. Además, le ofrecemos servicio de instalación y reparación profesional. Y ahora ya lo sabe. Con Crazy Guys de la calle Main en Chula Vista, sus problemas de comunicación ya están resueltos. En Autos Santana y Motores Ramírez tenemos los mejores autos usados de ambos lados de la frontera a precios accesibles para todos. Comprobado, no tenemos comparación. No solo se ven como nuevos, están como nuevos. Visítenos y vea nuestro amplio surtido de autos de todos tipos. Nuestro amable personal le ayudará a escoger el auto que más le convenga. Lo esperamos en el kilómetro 1 Carretera Libre a Ensenada. Recuérdelo, Autos Santana y Motores Ramírez. 2 lotes, una sola calidad. Bien, amigos, nos encontramos con el señor David Burden y el ingeniero Salvador Gómez en la planta Titiza. El señor Burden es gerente de la planta. Mi pregunta primero es, esta planta tiene 4 años operando ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Como una recicladora. Sí. ¿Qué es una recicladora, señor Burden? Es un servicio que estamos ofreciendo a la comunidad y los industriales aquí para destilar el material sucio y tener un producto que podemos vender a la comunidad. O sea que es una función muy específica la que desarrolla. Tienen 4 años operando, trabajando así, sin ningún problema. Ahora pretenden ustedes tener un incinerador, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuál sería la función del incinerador? El incinerador puede manejar y destruir los desechos que no están reciclables. Destruir los desechos que no son reciclables. La compañía Waste Management, ¿qué clase de experiencia tiene en este tipo de plantas incineradoras? Well, tenemos diferentes plantas en Estados Unidos y hay otras empresas con incineradores también, pero en nuestra unidad tienen el diseño de los Estados Unidos. Esos diseños tienen una nivela para proteger la ambiental y la salud de los empleados aquí en la comunidad. Ajá. En cuanto a niveles de seguridad, en cuanto a niveles de contaminación, que sería el principal problema para la comunidad, ingeniero Gómez, ¿usted qué piensa? Bueno, creo que usted ha tocado una de las preguntas más críticas, creo yo, en cuanto a la problemática sobre el incinerador. La problemática gira en torno a que si los incineradores, a cambio de ofrecer un servicio a la comunidad, contaminan el ambiente y ocasionan enfermedades tales como el cáncer. El diseño de este incinerador permite trabajar en rangos en los cuales la materia química a tratar, que puede ser además, entre paréntesis, materia muy común y corriente entre nosotros, o a veces tóxica, que no sea tan común y corriente, se destruye de esa forma en nuestro incinerador de una manera adecuada y no ocasiona ese daño al medio ambiente. La razón por la cual se tiene miedo sobre este tipo de incineradores es porque existen otro tipo de incineradores que manejan desechos municipales, también existen en Estados Unidos estos, y cuando a bajas temperaturas se queman, no vamos a llamar incineración, pero que se queman sustancias que pudieran llevar cloro o algunos otros compuestos que pudieran ser altamente tóxicos, estos mismos compuestos pasan al aire y contaminan y ocasionan probablemente enfermedades, o se forman nuevos compuestos diferentes dentro de esos hornos y salen al aire. Pero esos parámetros están contemplados en los incineradores cuando lo que se va a destruir ahí son sustancias químicas, como este es el caso. La población de Playas de Tijuana, la población de Tijuana en sí, ¿tiene o no debe de tener preocupación por esta planta? Con toda honestidad. Sí, bueno, con toda honestidad les podría decir que no, el incinerador no tiene ese efecto a la salud. Como muestra podríamos pensar en la cantidad de incineradores que existen, no nada más de la empresa, sino de otras compañías en ciudades. Y ahí no se ha detectado incidencia de cáncer debido a las emisiones de los incineradores. Inclusive se ha hecho mucha investigación y se ha encontrado que no es ahí, las causas de cáncer no son precisamente los incineradores, podrán ser otras cosas en las ciudades, ¿no? Muy bien. ¿Pretende, señor Burden, la planta nada más incinerar o quemar material de desecho de Tijuana, o pretenden también traer material de Estados Unidos a México para hacerlo? No, no vamos a recibir desechos de Estados Unidos aquí. Esta planta representa un sistema de tratamiento para ayudar a México para tener una infraestructura de plantas que tienen la habilidad para manejar los desechos industriales.
Muy bien. El último mensaje para la comunidad antes de que pasemos a visitar la planta, ingeniero, ¿cuál sería? El último mensaje, no sé, creo que ojalá pudiera tener muchos. Uno es que son procesos nuevos, que tenemos que acostumbrarnos independientemente de que esta planta funcionara en un momento dado. Tarde que temprano nuestro país los necesita. Y que no implica un pago a la comunidad el que estas plantas operen. Las plantas están diseñadas para solucionar un problema, no para crear otro. Pudiéramos pensar, por último, que está muy bien tener las plantas en el país desde el punto de vista técnico, puesto que me está diciendo que no hay un gran riesgo para la comunidad, pero podríamos pensar que el problema no es tanto la planta en sí, sino la ubicación de la planta muy cerca de la ciudad. Bueno, ya le mencionaba yo hace rato que existen estos incineradores en otras ciudades en Estados Unidos y cuando no son comerciales inclusive hay un número mayor de incineradores particulares y están dentro de las ciudades. Con esto le quiero decir que no hay una razón para la cual los incineradores tuvieran que localizarse lejos de las ciudades. Si hubiera una razón, entonces definitivamente no lo habíamos puesto aquí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Gracias. Después de este reportaje, nos hemos encontrado con que no hay una solución fácil o mágica acerca del control, destrucción de las toneladas de productos tóxicos que diariamente producen centenares de fábricas maquiladoras en la frontera norte mexicana. Hay un intento por parte de las autoridades y las mismas maquiladoras para darle una mejor solución al problema ya existente. Pero lo que más me llama la atención es el despertar de la conciencia ciudadana a un problema que nos atañe a todos los que vivimos en Tijuana. ¿Será que los ciudadanos empezamos a exigir nuestros derechos y cuidar nuestra salud en forma más responsable, en vez de seguir recibiendo a tole con el dedo como tradicionalmente se nos ha venido dando? La verdad del asunto es que juntos, gobierno, ciudadanos y maquiladoras, debemos de tratar de encontrar mejores soluciones a nuestros problemas comunes. Se despide de ustedes el doctor Carlos Soria, deseando que la presente información les sirva para normar mejor su criterio. Muchas gracias. Controversias. Fue patrocinado en parte por Comex, calidad que se pinta sola. Crazy Guys, donde sus problemas de comunicación ya están resueltos. Y por Funeraria González, sirviendo a la comunidad desde 1928.